Durante años hemos hablado del SOP como síndrome de ovario poliquístico, pero hoy existe una discusión internacional importante. ¿El nombre realmente representa la enfermedad o la simplifica demasiado? Porque muchas pacientes ni tienen quistes ni el ovario es el único órgano involucrado. Hoy hablaremos de la evolución del SOP, de la nueva propuesta de nomenclatura PMOS y de cómo esto refleja una comprensión mucho más profunda del problema. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 2 del podcast La Ciencia de la Fertilidad. Y hoy vamos a hablar vamos a dar continuidad a uno de los capítulos más interesantes que hemos tenido en esta temporada, que es acerca del síndrome de ovario poliquístico. Y vamos a hablar un poco acerca de una nueva propuesta en la nomenclatura de cómo entendemos el ovario poliquístico y cómo podemos profundizar más en este tema. Y para ello tengo a dos invitados. Uno ya estuvo con nosotros, ya hizo el primer episodio, el doctor Mitchell, bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo. Y tengo una invitada muy especial que es la doctora Elizabeth Fraustro. Ella es bióloga de la reproducción, directora académica del programa de ginecología y obstetricia en el Tecnológico de Monterrey, y gran parte de su práctica profesional se centra sobre todo en ginecología endocrina. Entonces nos va a dar mucha información muy valiosa y vamos a tener una plática muy amena en relación a lo que hoy se va a llamar PMOS. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y bueno, estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte nuevamente de los podcasts en esta segunda temporada, que han sido bastante exitosos. Gracias. Y con un tema en especial que a mí me apasiona, que toda la vida desde inicios de mi práctica privada y asistencial, pues ha sido parte de la consulta. El ahora llamado PMOS, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, síndrome de ovario poliquístico, donde pues existen nuevos cambios en esta nomenclatura y que pues yo creo que vamos a darnos a la tarea de explicar un poco más para nuestros pacientes si hay cambios y por qué, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Tuvimos con Mitchell un capítulo bien interesante de síndrome de ovario poliquístico y una de las cosas que debatíamos y que decíamos y que a lo mejor ahorita ustedes van a entrar ahí en discusión era ¿por qué causa tanto conflicto el hecho de decir ovario poliquístico en una paciente? Y que creo que ahorita profundizando más en el PMOS vamos a poder abordarlo mejor. Fíjate, Miguel, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí con mi comadre Liz. La verdad es que vamos a tener una plática muy interesante. Y bueno, ya lo platicábamos cuando me tocó cuando tuve la oportunidad de estar en el capítulo anterior. Hablábamos de lo que estigmatizaba a la mujer, porque en el momento que le decían tiene ovario poliquístico, la mujer se imaginaba que tenía quistes en los ovarios. Incluso mucha gente, muchos médicos las llegaban hasta operar hace tiempo. Y entonces esto generaba obviamente una confusión tanto para el médico en el diagnóstico como para la paciente. Entonces esto estigmatizaba y bueno, la idea, y que lo comentamos en su momento, que se estaba planteando el poder hacer el cambio. Y bueno, pues ahora se publica en Lancet hace casi 2 semanas. Y bueno, pues vamos a discutir. Está fresquecito el tema. Vamos a preguntarle a la doctora Liz Fraustro si cómo ve el cambio, si está de acuerdo. Y bueno, vamos escuchándola. Gracias, Mitch. Gracias. Me da mucho gusto compartir el micrófono contigo. La realidad es que yo estoy de acuerdo en el cambio de nombre. Creo que va a haber mucha controversia. Mitch es parte de esta controversia. Pero sí necesitábamos enfatizar que el problema del ovario poliquístico no debe centrarse solo en el ovario, en donde podemos ver implicaciones que van a interferir con la vida de las pacientes en forma metabólica, ¿sí? En forma endocrina, y que a largo plazo pueden generar consecuencias que pueden poner en riesgo su calidad de vida, incluso en factores como
el riesgo de tener mayores infartos en edades más adultas, ¿sí? Y algunos cánceres. Entonces, el poder decir, este síndrome cambió de nombre, no fue algo sencillo. Llevó muchos años la encuesta, ¿verdad? Y el de poder decir, vamos a cambiarlo, no vamos a cambiarlo porque no es fácil. Pero sí se tomó en cuenta a mucha gente, entre ellas pacientes, no solo a médicos. En particular, a mí me tocó, yo creo que a ustedes también, recibir el correo en donde nos preguntaban, ¿estás de acuerdo con el nombre? Hemos visto que ha sido de manera reciente un problema el estigmatizar a las pacientes encajándolas en ovarios con muchos quistes, ¿sí? Y esto no solo el síndrome no es solo eso. Y entonces pues nos proponían o nos preguntaban más bien qué nombre sugerimos, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, el consenso o las guías, básicamente esto fue dirigido por quienes elaboraron las guías de R desde 2013 y que se han renovado en 2023, ¿no? Entonces, sí va a haber mucha controversia en en el nombre, perdón, pero yo estoy de acuerdo en que se haya cambiado. ¿Por qué? Porque no solo es un problema del ovario, sino también es algo endocrino, metabólico y que tiene repercusiones a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo en la calidad de vida de las pacientes. Que tampoco está tan fácil el nombre, ¿no? No. Si, simplemente ahorita antes de empezar a grabar, PMO es, bueno, en español, ¿cómo le vamos a decir? Muy bien, creo que esa situación la vamos a ver en los siguientes años, o sea, no sé, de hecho no se va a aceptar el cambio hasta que no pasen más o menos 3 años, es lo que se menciona. Entonces, en inglés es Polyendocrine Metabolic Syndrome, Ovarian Syndrome. Entonces, si lo traducimos literal, es síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿sí? O sea, no es SOP en español, sino SOM. Le cambiamos a más bueno, sí, ¿verdad? Si queda traducido literal. Sí, claro, sí. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo al decirle síndrome ovárico metabólico poliendocrino, pues no le estoy cambiando tanto. Sí, claro, sí. Pero le quito la palabra quiste. Quiste. Aquí el problema son los quistes, ¿no? Sí. Que cuando estamos en la consulta, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver que la paciente al decirle tienes, sí, probablemente, porque a veces no tenemos que decir absolutamente, pero tienes riesgo de tener síndrome de ovario poliquístico, su primera reacción es de Quistes. un shock, Sí. asustarse, quiste. Y la segunda reacción, después del susto, es cuando me operas de los quistes. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que decías ahorita? Es lo que platicábamos, ¿no? Digo, al final, digo, yo creo que todos estamos de acuerdo que sí tenía que surgir un cambio importante. El tema aquí es el nombre que le pusieron, ¿no? Y desde mi punto de vista, la baja representatividad que existe de comunidades latinas y de comunidades asiáticas, sobre todo en la India, que si nos vamos a pensar, pues son las poblaciones que mayor frecuencia van a tener este síndrome o síndrome ovario poliquístico, ¿no? Al final, a mí también me cuesta trabajo de repente, yo no sé si decir síndrome poliendocrino metabólico ovárico o si decir síndrome ovárico, o sea, es la traducción un poco complicada, va a ser difícil para las pacientes, pero bueno, ya platicaremos algo más porque creo que la redefinición de la enfermedad o del nombre de la enfermedad viene la segunda pregunta. ¿Va a redefinir los criterios diagnósticos? Justo. Que eso es algo que es bastante, también está como un poco en tierra de nadie, ¿no? Sí. Porque te dicen, tiene que tener 2 de estas 3 características, y ya las habíamos platicado, pero luego de repente es un poquito difícil definirlas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Liz? ¿Lo van a cambiar? Porque si no, al final va a salir como ese meme que salía en las redes sociales. ¿Cómo te llamas? Son. Bueno, yo te voy a seguir diciendo Son. Sí. Claro. O nuestra conducta va a cambiar. Exactamente. Porque tenemos otro nombre. Híjole, yo creo que no debe cambiar la conducta, porque hay otro nombre. Lo que debe de cambiar y que creo que le va a servir a mucha gente que no es el especialista endocrino totalmente, sino que es alguien que ve ginecología general, por ejemplo, entender mejor que no solo vamos a ver a las pacientes porque no ovulan, ¿sí? No porque el ovario sea disfuncional, sino porque desde que son adolescentes podemos identificar aquellas que pueden tener alteraciones metabólicas, ¿sí? Y endocrinas que a largo plazo, a lo largo de su vida reproductiva van a afectarlas, y no se diga en la posmenopausia, ¿sí? Entonces creo que es donde debemos de enfatizar mucho, ¿no? Que
o sea, se quiere dirigir la mirada a los problemas metabólicos, endocrinos y, por qué no decirlo, también el ovario dermatológico, ¿no? Claro. Que no es un problema absoluto de infertilidad, ¿sí? Sino que aquellas pacientes en las que vemos ya, digo, yo veo muchas adolescentes y jóvenes, en las que vemos datos o signos de hiperandrogenismo, ¿sí? De hormonas androgénicas elevadas, pues también debemos de pensar que esos pacientes pueden tener un factor cardiovascular, o sea, riesgo de infarto, ¿sí? Aumento en las grasas malas, conocidas así de la sangre, que pueden provocar este riesgo y otras alteraciones endócrinas y metabólicas, ¿no? Entonces, creo que no puede afectar tanto el diagnóstico, que quiten los criterios diagnósticos, sino que enfaticemos que además de ver estos criterios diagnósticos, debemos valorar el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, ¿sí? A largo plazo, diabetes tipo 2, porque incluso hay mujeres que son delgadas y que no tienen un problema más que anovulación, pero tienen algunas de ellas hasta el 30% problemas de hiperinsulinemia. Claro. Y esto las va a condicionar a una posible diabetes tipo 2 más adelante en su vida. Entonces, enfatizar eso, ¿no? O sea, que nosotros veamos que hay más allá que el ovario en estos pacientes. Yo creo que tiene que cambiar la parte de los criterios, porque si lo quieres llamar metabólico, tendrías que definir específicamente cuáles son las alteraciones metabólicas que hay, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder de vista el tema de la resistencia a la insulina, porque puedes leer, ya lo decía Liz, puede haber 30, puede haber incluso algunas bibliografías que hablan hasta del 80% que puede acompañar a las pacientes con estos trastornos. Ahora, tenemos que definir específicamente y nosotros hemos luchado y hemos tratado de buscar con la gente que ha estado haciendo estos consensos, el doctor Ricardo Asís, la doctora Latit. Hemos estado platicando con ellos en los congresos que hemos estado en Rotterdam y les decimos, bueno, ¿por qué las guías, por ejemplo, que lo platicábamos, quitan la resistencia a la insulina y ahora te dicen haz una curva de tolerancia a la glucosa? O sea, entonces yo creo que se tiene que definir, yo creo que sí va a venir una revolución con este cambio, porque tiene que haber alguna parte donde tengan que meter algo de la parte metabólica, porque si no, sigue quedando en el aire. Incluso si nosotros hablamos de esta parte, muy probablemente, y lo decíamos también, va a desaparecer la tendencia a decir los ovarios poliquísticos por ecografía. O por eso le están tratando de dar el poder a la hormona antimileriana, aunque ha sido muy prematuro porque no tenemos un punto de corte. Entonces, esta parte creo que es lo que está complicado, y creo que es donde van a revolucionar. Si se queda y se acepta como tal este nombre, tendrán que revolucionarse algunos criterios diagnósticos. Si me permites opinar, Sí. creo que esto se puede ver en los siguientes años, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que lo que muchos platicamos, incluso con el doctor Asís, pero en las oportunidades que hemos tenido en los congresos de AMMR internacionales, es que no se incluya las mediciones de insulina, ¿sí? Entonces, no como parte del diagnóstico, sino como parte del manejo de estos pacientes. O sea, es difícil poderla integrar, porque de entrada entonces vamos a sobrediagnosticar. Claro. Sí, en México tenemos una alta incidencia de sobrepeso y obesidad, y pues realmente es 70-80%, o sea, somos de los países con mayor cantidad de personas, a veces las mujeres no somos la excepción, entonces podemos caer en ese riesgo. Entonces el paso de estos primeros años, digo, las guías se van a redefinir en 2028. 2028 es correcto. Entonces podremos ver cómo integramos ahora lo metabólico a esta nueva definición, nombre, porque la definición por ende no cambia mucho, pero el nombre sí. Y creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Para no sobrediagnosticar. Ahora, el por qué le quitamos quiste, pues específicamente, pues también viene a ayudarnos a quitar estigmas en las pacientes, pero también a poder definir que no sobrediagnostiquemos, porque no todas las mujeres que tienen demasiado conteo folicular o una presencia de múltiples folículos, pues van a tener el síndrome. Claro. ¿Sí? Y yo quisiera preguntarles a los dos, ¿qué creen que va a pasar con la comunidad médica? Como tú bien decías ahorita, cuando haces un ultrasonido y ves muchos folículos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a la paciente? ¿Tienes un ovario
multifolicular o tienes un ovario, o sea, ¿qué reportes vamos a ver? Yo creo que se tiene que... Obviando, quitando la palabra quiste. Sí, claro, ¿no? pero a ver, yo creo que lo más fácil es decir, si ves que hay una cantidad elevada de folículos, tienes que decir, en un recuento de folículos centrales tiene 25. O sea, no lo tienes que definir como un ovario poliquístico. Yo creo que esa es la tendencia de lo que va a pasar. Vas a decir, porque hay un número para poder definir en la anterior definición ovario poliquístico, hablábamos de más de 20 folículos o al menos 20 folículos en uno de los dos ovarios. Entonces, probablemente la tendencia con el radiólogo, porque habrá que trabajar con ellos también, con el mismo ginecólogo, con todos los ecografistas, pues habrá que definir y decir, pues solo dime cuántos folículos tienes, ¿no? O sea, cuántos folículos contaste y ya. Creo que eso es lo que va a tender a definir y vamos a tener que trabajar para seguir insistiendo y seguirle diciendo a la gente qué es lo que tiene que pasar. Pero aquí lo más importante que no podemos perder de vista, que ya lo decía Liz, es que es entender que, ok, inició como un síndrome ovárico porque así lo describieron, pero lo más importante no es el ovario, lo más importante es la parte metabólica y toda la parte hiperandrogénica que va a tener la paciente y los riesgos que pueden representar en esa parte, ¿no? Entonces creo que por ahí va a ir todos los criterios, creo que por ahí es donde vamos a trabajar toda la situación. Es un poco cómo van cambiando las cosas. El nombre, por ejemplo, síndrome metabólico, anteriormente, si ustedes se acuerdan, se llamaba el síndrome X. Síndrome X, sí. En los 80s. Y entonces ahora ya se llama síndrome metabólico y ahora ya le agregaron a síndrome metabólico, por ejemplo, el criterio de hiperuricemia. Entonces empiezan a cambiar las cosas, empiezan a ver cosas que son así, pero yo creo que todavía estamos lejos de tener una completa definición de todo esto. Y creo que va a ser importante esto que estamos platicando. Una sugerencia específicamente en cómo manejar a las pacientes, manejarles el si tienen quistes o no, es precisamente pues definir qué es quiste, ¿verdad? Claro. Cuando a mí la paciente le diagnostico, veo por el ultrasonido que hay un conteo folicular elevado, lo primero es decirle, mira, se llaman quistes porque tienen líquido folicular dentro, ¿verdad? Pero la realidad es que el apellido es el que debe hacer la diferencia, ¿verdad? Quiste folicular, o sea, es algo que es natural a tu ovario, pero que por alguna razón, que después les explico fisiología, ¿no? Ahorita no están funcionando para ovular, en este caso. Pero me gusta mucho la palabra multifolicular, sí, y yo la he estado empleando en los últimos años y funciona muy bien para que ellas se queden tranquilas y que no tengan un ovario poliquístico, ¿verdad? Sino que es un ovario multifolicular, explicándole que es la unidad funcional del ovario. Porque a veces hasta en controversia una paciente puede decir, bueno, me dijeron quístico, va a otra opinión y dice, entonces el otro doctor está mal, ¿por qué me dijo que tengo quistes? Claro, Digo, aquí, que no? O sea, aquí eso es una parte muy importante de lo que dice Liz. Yo creo que el tema es tratar de simplificarle y tratar de explicarle bien a la paciente lo que está pasando, ¿no? Creo que independientemente del cambio, mucha gente le seguirá llamando síndrome ovario poliquístico, eso sin duda. Sí. Así como mucha gente le sigue llamando, aunque ya tiene 20 años que cambió de síndrome metabólico, le sigue llamando síndrome X. Entonces, de repente, hay muchas enfermedades que han ido cambiando. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que existía la parte respiratoria donde le llamaban SIRPA y luego le llamaron SIRA y luego SDRA y bueno, o sea, son cambios que se van proponiendo, a veces se adoptan, a veces no se adoptan, pero prácticamente lo que yo creo que va a terminar pasando es que se van a tomar como sinónimos, ¿no? Bueno, incluso a le decían síndrome de Stein-Leventhal, ¿no? Stein-Leventhal. O sea, ya nadie le dice así, ¿no? Claro. Así fue es descrito. parte de la Sí, historia, sí, claro. sí. Y fue descrito por ellos, 1935, claro, sí, porque sí, fue sí. descrito por ellos, ¿no? Entonces, pero aquí la parte trascendente, y creo que sería una pregunta interesante para Liz, es, ok, ya hablamos de este cambio, ya hablamos de tratar de adoptar este nombre, pero ¿qué es lo que le tenemos que recomendar al médico ginecólogo general que no hace endocrinología para que le sea más fácil con las pacientes entender, ok? Porque una de las quejas más grandes de la paciente, y lo platicábamos en el previo capítulo, uno de los problemas más importantes de la paciente es
que la etiquetan como síndrome ovario poliquístico, ahora síndrome ovárico metabólico poliendocrino, pero no le hacen nada más, ¿no? O sea, nada más me dijeron que tenía, la paciente llega y te dice, es que nada más me dijeron que tenía síndrome ovario poliquístico, me dieron un anticonceptivo y ya, no me explicaron qué podía pasar, qué no podía pasar. ¿Qué es la conciencia que tenemos que hacer con el ginecólogo? Es una pregunta muy importante, fundamental, y debemos de verla con nuestros colegas ginecólogos en general desde la adolescencia, desde las primeras visitas de consulta que la mamá nos lleva a la niña, ¿no? En sus primeros años de menarca, en donde pues específicamente no podemos definirla como a las adolescentes, me refiero, como un ovario poliquístico como tal no se puede definir, pero sí pacientes que pueden tener riesgo de un síndrome de ovario poliquístico, en este caso PMOS. ¿Okay? Es muy importante que ustedes identifiquen en las adolescentes datos de hiperandrogenismo. De hecho, los endocrinólogos, hablando de nombres, le llamaban, y era para muchos más correcto, hiperandrogenismo funcional ovárico. Claro. Sí, eso era el famoso AFO, ¿verdad? Entonces, recordando esto, creo que no nos vamos a salir mucho y podemos seguir observando, ¿verdad? Y sugiriéndoles. O sea, no olvides que sí puede haber un problema de trastorno ovárico, pero lo endocrino y metabólico es lo que tratamos de ver a largo plazo. Y después, ¿qué pasa en la etapa reproductiva media o en la etapa en donde se desea ser mamá? Pues también puedes tener alteraciones en la ovulación. Eso no ha desaparecido, ni va a desaparecer, ¿verdad? Claro. Pero sí no olvidar que dentro de estos factores en donde la paciente busca embarazo, pues el embarazarse con sobrepeso, el embarazarse con grasas de la sangre alteradas, invertidas, las LDL y HDL, embarazarse con un estado inflamatorio, nos lleva a tener un embarazo con menos posibilidades. O sea, primero a no ovular bien, a tener cambios también endometriales importantes y finalmente a tener un embarazo complicado con diabetes, ¿sí? Hipertensión y algunas otras complicaciones obstétricas. Entonces, no olvidar esto en general. Creo que el nuevo nombre lo integra mejor y ya no es que porque todo el mundo sabemos, ¿verdad? Como ginecólogos generales vamos a darle un ovulatorio para que ovule y se va a embarazar y ya está, qué padre. ¿Ya fue el éxito? Pues no, el éxito es que tengas un bebé y una mamá sana en casa. Claro. Y para esto creo que nos ayuda mucho esta definición. Insisto, lo metabólico debe de ser parte del manejo integral de estas pacientes y creo que ese sería mi consejo más adecuado. No verlo solo en la paciente que nos busca porque tiene exceso de pelo o vello o granos en cara, ¿verdad? O porque busca embarazo en ese momento, sino observarlo y definirlo, más bien, identificar sus factores de riesgo y poder educarlas, ¿verdad? Para que puedan evitar estas complicaciones a mediano y largo plazo. Otro punto importante también es que nuestros colegas puedan tener un equipo adecuado, porque ¿por qué no diagnosticábamos antes? ¿O por qué se le cambió el número de 10 folículos, ¿sí? A 20, ¿sí? Pues porque antes teníamos equipos con menos capacidad de resolución, correcto, ¿verdad? Y ahora tenemos equipos fabulosos, que claro, todos y muchas marcas, hasta lo que no quieres ver, no ves, ¿verdad? Y la paciente está bien atenta. Y ahora pues nos enfrentamos a ChatGPT, la inteligencia artificial que quieras, claro, y ella ya va, busca y revisa. Oye, esa imagen yo la vi cuando el doctor me estaba revisando, ¿verdad? Entonces, el poder tenerla a disposición en el consultorio o bien trabajar con un radiólogo, como comentábamos hace un rato, ¿verdad? En donde podamos tener un buen diagnóstico de cómo son sus ovarios, ¿verdad? Antes de poderle decir, tienes un riesgo de, o tienes PMOS o tienes SOP, ¿verdad? Todavía, y poder asesorarlas mejor. Fíjate que les voy a hacer un planteamiento a los dos ahora en parte de la controversia de que yo tengo contra este nombre, porque a mí me parece que es muy genérico. ¿Te gusta? ¿Te gusta? A mí no me gusta. No, no le gusta. ¿No? A mí no me gusta. Yo ya mandé mi carta al doctor Lancet. Lo acepto. Lo mandé, espero que me la publiquen. Pero mandé esa parte. Pues, porque es válido, ¿no? O sea, claro, los que tratamos a estas pacientes pueden no gustarte el nombre. Pueden no gustarte el nombre, no, pero lo que yo creo de esta parte del nombre, y se los quiero plantear, es que yo creo que lo difícil de esta enfermedad es que probablemente estamos hablando de enfermedades diferentes y las queremos todas agrupar en una sola enfermedad.
A mí me parece que el eje central de esta parte es el hiperandrogenismo. Entonces tienes que considerar si tienes hiperandrogenismo, entonces tú puedes decir, ok, sobre este hiperandrogenismo tienes una alteración metabólica o no tienes una alteración metabólica con la resistencia a la insulina o no. Pero está la otra paciente que nos decía la doctora Liz, que es la paciente que no tiene hiperandrogenismo, pero que tiene alteraciones en los ciclos anovulatorios y que puede tener un riesgo más alto, por ejemplo, para cáncer de endometrio, que ya nos decía la doctora Liz, es una paciente que puede tener algunos cánceres. Uno de esos cánceres es el cáncer de endometrio. Claro. ¿Por qué no pensar que pudieran ser desde aquí dos enfermedades diferentes, dos entidades clínicas diferentes, que a lo mejor las queremos catalogar ahí y a lo mejor no deberían, deberían ser diferentes, ¿no? Sí. O cómo le podríamos pensar para que quedara muy claro en esta parte y poder simplificar que a lo mejor son dos entidades diferentes que la estamos queriendo nombrar así. No sé qué opinan ustedes de esta parte. Pero Jorge, es un síndrome. Sí, claro. Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que caracterizan algo. Entonces, no lo dejan definido a solo es un síndrome metabólico, sino es un síndrome ovárico metabólico poliendocrino. ¿Y ustedes seguirían dejándole el ovario es el culpable? Yo creo que lo dejan por tema de marketing, ¿eh? O sea, es un tema de... Yo creo que este cambio tiene mucho que ver con algo donde vas a hacer la transición y si tú le quitas el tema ovárico de golpe, pues la gente va a confundir más. Sí. Entonces yo creo que por eso le dejaron el ovárico. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No lo dice el O ya ni van a ir con el ginecólogo, eso es ir con el endocrino. Ese es el tema, porque al final... Como ha sido tierra de nadie también, yo creo que por eso le dejaron el ovárico. Ahora, esa es mi creencia, pero no lo sé. No sé qué opinas tú. Pues una de las situaciones es precisamente esa. El que corramos ahora el riesgo de que las pacientes al escuchar metabólico poliendocrino directamente van a ir con el endocrino internista o cualquier otro de los que no sea ginecólogo, ¿no? Y la realidad es que no. De hecho, en el momento actual, este síndrome no se trata solo por el ginecólogo. Claro. O sea, somos un equipo de trabajo multidisciplinario en donde intervenimos ginecólogos, especialistas en reproducción, especialistas en salud emocional, en salud mental, porque también son pacientes que pueden tener una incidencia mayor de ansiedad y depresión, ¿sí? Donde participan dermatólogos, en donde participan también, obviamente, endocrinólogos, ¿sí? No solo nosotros. Lo importante es que ambas especialidades que lo recibimos, más importantemente ginecólogos y endocrinólogos, pues sepamos que no estamos separados unos de los otros, ¿verdad? Y que con esta nueva definición creo que puede empujar a que trabajemos en conjunto más unidos, ¿no? Porque entonces la paciente puede llegar también con el endocrinólogo de inicio, que sucede, pero que definitivamente no se está dejando afuera el ovario. Claro, sí, yo quiero destacar lo que dijiste hace un par de minutos, que era que el hecho de hablar de muchos factores además del ovario, es precisamente por esto, por este trabajo multidisciplinario, porque de repente, no sé, algún ginecólogo, para quienes nos estén escuchando, dice, ¿sabes qué? Ve con Liz porque tienes ovario poliquístico y no ovulas, necesitas ir con un especialista en reproducción. Claro. Va a llegar contigo, es decir, el problema reproductivo es uno de un montón que necesitas tratar. Claro, y no hay que perder de vista, ya lo mencionaba de manera somera la doctora Liz, en el tema de la menopausia. La gente decía, el ovario poliquístico se quita en el momento que dejan de arreglarse, porque se fueron los folículos, ¿no? Sí, que claro, eso, ahora la tendencia va a ser, pues, que entiendan que es una enfermedad para toda la vida, que ya lo platicábamos, ¿no? Entonces yo creo que no podemos perder de vista esa parte del tema, que es una enfermedad para toda la vida, porque ahí es donde se complica en la parte cardiovascular, en la parte de demencia, en la parte de los cánceres. Entonces no podemos dejar de vigilar a una paciente que tiene ovario poliquístico. No debemos dejarla de vigilar en la menopausia, la debemos de vigilar con mayor frecuencia porque son las pacientes que van a tener alteraciones metabólicas más fácil. ¿Qué opinan? ¿Nos pusieron más complejo o más sencillo? No, yo creo que debemos tener este periodo de adaptación y en donde no basarnos en lo complejo, sino precisamente hacérselo más sencillo a nuestros colegas y a nuestros pacientes, que finalmente son lo más importante. Yo tengo la oportunidad de tener pacientes ahorita que veo desde hace 20 años, cuando comencé,
y la realidad diagnosticadas con este síndrome, porque desde que empecé mi práctica clínica siempre fue dirigida más a lo endocrino. Y ahora las veo en menopausia o perimenopausia y las que me hicieron caso, ¿verdad? Porque sabemos que es difícil que Ya puedes hacer todo. Algunas no te hacen caso. están realmente bien, con riesgos bajos de factores cardiovasculares, cáncer de endometrio y algunos otros más. Quienes no, pues realmente se están enfrentando a no poder bajar de peso, Claro. a la diabetes tipo 2, ¿sí? A hipertensión, Sangrados posmenopáusicos. sangrados irregulares, hiperplasias y cáncer de claro. endometrio y todo lo que conocemos. O sea, la realidad es que creo que este es uno de los principales consejos con su consulta. Si tienen esta oportunidad de seguir a sus pacientes, pues ya tenemos evidencia de qué sucede y creo que el nuevo nombre pues lo integrará bien, pero pues es difícil, ¿no? Claro, Hacer un cambio Fíjate rápido. que va a ser transicional y van a ver cómo funciona, ¿no? Porque al final, pues todo esto, acuérdense que para cambiar un nombre hay que hacer cambios en la parte internacional de la codificación, porque cada Claro, enfermedad claro. tiene una codificación, ¿no? Entonces, se tiene que tramitar eso, por eso es que se dice que van a tardar 3 años, entonces hay que ver cómo se adopta y todo eso, pero eso es una parte importante. Ahora, yo quiero ir un poco al fondo de esta parte y les quiero preguntar a los dos a ver qué piensan, porque eso es algo que a mí me preocupa. Ok, ya estamos de acuerdo todos que tienen un tema metabólico, pero la medicina, yo siempre lo he hablado en los foros donde yo estoy, siempre hablo que la medicina muchas veces es de modas. Y hoy está de moda los GLP-1. Entonces, el medicamento, hoy ya la paciente ya va y lo compra sin una receta médica, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en México. Entonces, Sí, ¿no? hoy la paciente se quiere adelgazar sola y ella se autorreceta y medio le preguntan al ChatGPT o le preguntan a Claude o le preguntan a Gemini, a cualquiera, y ya, aunque dicen las inteligencias artificiales, pues se tendría que hacer así, pero pregúntele a su médico, la gente lo toma como Sí, si sí. fuera ya La receta. con la receta, La ¿no? Y receta. entonces, aquí el problema es que hoy, ante el problema metabólico que vamos a estar hablando del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a empezar a autorrecetarse, porque hoy lo estamos viendo. ¿Cuántas pacientes? Esto ha sido un boom. Yo me acuerdo que yo fui de las primeras personas hace años que empecé a trabajar con GLP-1 en pacientes con ovario poliquístico. Empezamos a presentar algunas cosas en congresos latinoamericanos, pero de repente, pues hoy ya lo usan todas las pacientes y digan, es que ya estoy usando, doctor. ¿Y quién te lo dio? ¿Yo? No, su ¿Qué comadre. opinan? ¿Qué Su opinan comadre de porque esto? está hablando. No, la realidad es que definitivamente el uso de estos medicamentos tiene consecuencias graves. Claro. Y platicando hace rato con el doctor Alfonso Murillo, que ya su expertise es menopausia, hasta el 40% de las pacientes que están usando análogos de GLP-1 van a tener osteoporosis. Claro. Entonces, es un grave problema el que vamos a ver más adelante, ¿no? Y hablando nada más de lo que vemos más adelante, lo que se está observando con el uso actual, desde efectos colaterales inmediatos como pancreatitis, Claro, ¿verdad? sí. Que nadie habla mucho, pero claro que hay pacientes que tienen este efecto. Incluso pérdidas, temas oculares, ¿no? Que también temas están. oculares, sí. Claro, podemos enlistar muchos de los efectos que puede haber, pero tienen una indicación y debemos de hacer conciencia en cada una de las pacientes que no son para bajar 3, 4 kilos, que es para lo que lo están usando muchos pacientes, ¿verdad? Que la realidad es que tienen una indicación, sobrepeso u obesidad, y más indicados para obesidad, ¿verdad? Pero, repito, somos un país en donde este problema está ampliamente Arraigado. Y es un eslabón, yo creo, de todo lo que implica el síndrome, porque a ver, usas un GLP-1, bajas de peso, pues no por eso vas a dejar de tener un ovario multifolicular, lo vas a seguir teniendo aunque estés usando el GLP-1. Claro, Definitivamente. es importante que no va a arreglar todas las situaciones que tiene el síndrome. Aquí es dejarles muy claro que aún y que puedes disminuir el riesgo, porque pues si tomamos el lugar del endocrinólogo, claro que también nos va a dictar todas las cosas buenas que tiene el análogo de GLP-1, pero en pacientes con sobrepeso y obesidad.
O sea, no en pacientes que tienen una talla arriba de la que habitualmente usan, o peor aún, de la que fueron hace 15 años. Sí. ¿Verdad? O Y, sea, y la otra cosa, Liz, hago esta pregunta porque de aquí viene a lo que quiero llegar. La definición nueva de obesidad cambió. O sea, cambia obesidad, ya no hablamos de sobrepeso y obesidad de acuerdo al último artículo que se publicó el año pasado. Ahora tenemos que hablar de grado de adiposidad para poder decir que una paciente tiene un problema de obesidad. Entonces, muchas veces, que eso es parte de lo que se está tratando de evitar, ¿qué es lo que pasa? Dicen, tengo 2, 3 kilos por arriba de mi peso, me pongo los GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Pues tiene que ver el porcentaje de grasa corporal total. Claro. ¿Cuántos kilos tienes de grasa corporal total de tu parte del peso completo? Y tienes que saber que hay específicamente un porcentaje tanto para mujer como para hombre y tienes que tratar de estar en ese punto ideal. Entonces, tenemos que reeducar a nuestra población, reeducar nosotros los mismos médicos, nosotros como- entender que esos cambios son importantes y que tenemos que considerar que el tratamiento debe ser diferente. Por eso es que yo creo y por eso yo insistía que se va a usar. ¿Por qué? Porque representa un negocio para la farmacéutica Claro, también el sí. que se vendan así, ¿no? Evidentemente. Entonces, no sé tú qué opinas, Miguel. O sea, nosotros aquí representamos prácticamente todo el país porque Liz está en el norte, yo estoy en Sí. el centro y tú estás en el sur. Sí, sí, ¿Cómo sí. lo ves? ¿Cómo lo ves allá en el sur? Híjole, los GLP-1 son una cosa que se está utilizando así tremendamente, tremendamente. Incluso las industrias farmacéuticas te dicen, este que yo traigo no es un GLP-1, este es Claro. tengo más evidencia, este no. Las pacientes llegan y te dicen, me lo estoy aplicando. Algunas ni te dicen que se lo están aplicando. Yo creo que en el manejo integral de la paciente, lo más importante, sobre todo cuando hablas de obesidad, es la adiposidad, lo que tú dices. O sea, no es lo mismo alguien flaquito pero con mucha grasa Claro. que alguien flaquito porque tiene músculo y tiene un bajo porcentaje de grasa. O al revés, ¿no? Alguien que está, que tiene un cuerpo atlético, que casi no tiene grasa, está probablemente, si hablamos de índice de masa corporal, podría tener índice de masa corporal hasta de 30, y por supuesto que no tiene obesidad, ¿no? O sea, entonces, el peso no es todo. o el que estés en un peso normal, pero pues puedes tener 40 y tantos % de grasa corporal. Entonces, esto es un paciente que tiene riesgo, ¿no? Entonces, al final, creo que va por ahí la parte de esto, y creo que es donde tenemos que tener cuidado y es donde tenemos que hablar con nuestros colegas y poder decir, ok, el ginecólogo ha tenido la pauta para el manejo de esto, está bien, seguramente se va a abrir para que el endocrinólogo empiece a ver más pacientes de este tipo. También el dermatólogo, que ya lo vemos muchas veces, lo platicaba muchas veces, a nosotros al ginecólogo nos llega derivado del dermatólogo porque no le puede quitar es el algo acné. hormonal. Exacto, es algo hormonal. Entonces, sí. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié que este cambio, debemos de tener cuidado con este cambio porque puede tender a pasar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el ovario poliquístico? Les daban anticonceptivos a todas sin ton ni son. Ahora, ¿qué va a pasar si nos vamos a sentar en la parte metabólica? Les van a quedar GLP-1 a todos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Oigan, pues la plática está muy interesante, me gusta mucho. Quisiera yo puntualizar para finalizar este capítulo. Si ustedes dos, cada uno pudiera darme un mensaje para toda la gente que nos esté escuchando, y como lo hemos dicho en todos los capítulos, este podcast va dirigido a colegas de nosotros que ya hacen medicina reproductiva, que hacen endocrinología ginecológica, pero también a médicos que se están formando, que no sabemos si esos residentes que vemos hoy luego van a decir qué arcaico el doctor diciendo SOP, es PMOS, ¿no? Lo van a decir. Sí, claro, claro. Y O para pacientes también. O te van a decir que ya estás viejito cuando digan, es que yo me acuerdo en el cambio. Ay, doctor, ya está histórico Claro. usted. Definitivamente. ¿Qué mensaje dejarían ustedes? Pues mira, yo creo que debemos de dejar el mensaje de que el cambio va a ser, o sea, ya es, no es va a ser, ya es, tenemos que adaptarnos al cambio, esto va a ser poco a poco. No fue un cambio rápido, pues más de 10 años el poder encontrar la manera en cambiar este nombre. Y creo que es bueno para las pacientes, ¿sí? Quitar la palabra quiste, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, el poder ver con el paso de los años en qué puede cambiar o no los criterios diagnósticos, pues lo seguiremos vigilando.
Y para médicos en formación, pues la realidad es que es un problema endocrino, sí, es un problema ovárico, sí, y poligénico, entonces, o poliendocrino como viene y metabólico, pero realmente es poligénico. ¿Por qué? Porque define eso las diferentes tipos clínicos que encontramos. Entonces, sí, tomando en cuenta esto, la realidad es que vamos a adaptarnos, sí, y nos van a decir en unos años, bueno, ya ustedes ya no van a poder ver esto si ya seguimos llamando SOP o no, pero la realidad es que esperemos que sí sigamos aquí y que las pacientes tengan un mejor manejo, porque finalmente lo que buscamos es eso, ¿no? Que nuestras pacientes sean cuidadas, insisto mucho, desde la adolescencia hasta la menopausia y posmenopausia, pasando por la vida reproductiva, si tienen o no infertilidad, que no todas lo van a tener, ya lo sabemos, pero sí todas deben de tener en cada etapa de la vida una educación muy específica en caso de que tengan este problema. Yo digo, yo para no redundar más, creo que una de las cosas que tenemos que hacer conciencia es, debemos hacer buenas historias clínicas. Creo que el hacerle una buena historia clínica Claro. a nuestros pacientes nos permite detectar de manera temprana, ya no lo decía la doctora Liz, desde la adolescencia. O sea, aunque los criterios todavía no definen bien cómo en la adolescencia puede tener esta enfermedad la paciente o que la puedas definir como tal, pero hay que identificar factores de riesgo. Al final, tenemos que hacer una medicina más preventiva más que una medicina curativa. Entonces, yo creo que mi mensaje sería el tratar de prevenir más en las buenas historias clínicas para que detectemos los factores de riesgo. Pues chicos, muchísimas gracias por Gracias. estar aquí conmigo, por ayudarme con este podcast. Nos llevamos un capítulo muy nutrido y que seguramente no va a ser el último acerca de este tema. Y bueno, agradecerles que estén aquí. Yo creo que hay que invitar ahora que viene Ricardo Asís Estaría buenísimo. Ándale. a nuestro congreso, que hay que decirles que no se les olviden que está nuestro Por congreso favor, Consul sí. Vallarta, que están cordialmente invitados En todos, julio. en julio, del 22 al 25 de Estaría julio. buenísimo. Y hay que decirle al doctor Ricardo Asís, yo le voy a pedir personalmente el Sí. favor para que salgan al podcast con nosotros. Sí. Pongamos un Será módulo de o- podcast o en un Vallarta, módulo de ¿sí? podcast en Vallarta, lo vamos a hablar también con nuestro presidente. Y bueno, al final creo que puede ser una buena opción escuchar la opinión de una de las personas que ha sido artífice Totalmente. de hablar de ovario. Totalmente. Claro que sí. Gracias, Muy bien. Miguel. Pues muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, comadre.